A contramano. Vamos a dar un gran gusto. Vos sabés que a nosotros nos gusta llevar, vamos a decirlo de manera bien bestia, la academia a tu oreja. Nos gusta que el conocimiento se comparta, y el conocimiento bueno, que no abunda, por cierto. Hoy tenemos a un gran amigo de la casa, Eduardo Wolowski. Él es biólogo, escritor, docente y biólogo. A él le gusta más hablar de ciencia que hablar de la biología, pero son tantas las cosas que se difunden y se difunden mal muchas veces de la biología que, tras insistirle mucho, lo tenemos acá para hablar de la sociobiología, que es más que interesante. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por hablar con nosotros, ¿eh? Como siempre es un gran placer. A ver, contanos, ¿qué es la sociobiología, querido Eduardo? A ver, la sociobiología tiene una definición formal con un libro publicado por Edward Wilson, en su momento profesor de Harvard, ¿sí? Entomólogo. Es interesante lo entomólogo porque hay varios insectos que son sociales, ¿no? Y que de allí viene parte, en realidad, esta disciplina. Y se define básicamente como el estudio de las bases evolutivas del comportamiento social, ¿no? Al principio, bueno, tenemos una parte que no es polémica, que es cuando hablo de diferentes clases de grupos animales, ¿sí? Sean insectos o sean vertebrados, incluso mamíferos. Ahora, la gran polémica siempre aparece cuando termino hablando del comportamiento social humano, ¿sí? De hecho, la sociobiología va a derivar posteriormente en algo que se llama psicología evolutiva, que en castellano lo tenemos que llamar psicología evolucionista, para diferenciarlo de la psicología evolutiva, del desarrollo de Piaget, ¿sí? Bueno, para vos que también estás escuchando un gran teórico y un gran padre, que en lugar de asistir a su hijo, dicen las malas lenguas, lo estudiaba. Y gracias a eso... No, está ahí. Darwin también tenía algo de helio, ¿sí? De eso, de estudiar al hijo, ¿sí? A los hijos, ¿no? Tuvo totalmente, varios. continúe, igual es a modo de chanza. Bueno, la psicología evolutiva, derivada de la sociobiología, también pretende ser una base para entender el comportamiento individual de las personas en base a las raíces evolutivas, a una naturaleza humana encastrada en la historia evolutiva. O sea, que es muy distinto de otros análisis psicológicos, ¿sí? Bueno, esta sería la base de la sociobiología. Para que entendamos cuál era la pregunta interesante que le dio pie a Wilson, por ejemplo, muchas hormigas no se reproducen y de hecho, por su comportamiento, mueren. Y ese comportamiento, que es en beneficio de la gran colonia de hormigas, la pregunta es, ¿cómo se puede seleccionar por evolución, por selección natural, un comportamiento que impide que te reproduzcas? Porque para seleccionar yo tendría que dejar muchos descendientes con ese comportamiento heredado. Pero como son hormigas que no se reproducen y mueren, ¿cómo es posible que sigan existiendo? Claro. La respuesta es, con ese comportamiento en realidad permiten la supervivencia de quien tiene un altísimo parentesco genético y termina transmitiendo los genes de este comportamiento aparte a la descendencia, ¿sí? Que después, bueno, serán seleccionados y cumplirán diferentes funciones. Pero el dato interesante es que lo que llamaríamos el comportamiento altruista se explica por el alto parentesco genético de quien es beneficiado con ese comportamiento y sí se va a reproducir y va a pasar este comportamiento a la generación siguiente. Era resolver una paradoja difícil, ¿no? Entonces, a partir de ahí se extiende la idea de que muchos comportamientos sociales vienen determinados por nuestra historia evolutiva, o sea, está incorporado en nuestro acervo genético. Son muchas las preguntas que surgen después de esta... un ejemplo de un libro de sociobiología, ¿no? Que, por ejemplo, el comportamiento del león. Cuando el león
se hace con un grupo de hembras, normalmente mata a los leones menores de 1 año. ¿Esto qué produce? Produce que las hembras entren de nuevo en celo y ese león, ¿sí?, puede dejar descendencia con esas hembras que van a tener los machos este comportamiento, van a heredar este comportamiento de este mismo león, digamos, ¿sí? Que es, siempre que se haga con un grupo de hembras, va a matar a las crías que no son propias menores de 1 año. Hasta acá podemos entender esto. El problema es que en este escrito se extendía la idea, ¿y qué pasa con los humanos y los hijastros? Entonces, la conclusión que sacan es que los hijastros, cuando son muy pequeños, en general son más maltratados, ¿sí?, y abandonados por sus padrastros o madrastras, ¿sí?, que los propios hijos biológicos. Bueno, conclusión un poco complicada, Sí, sí. discutible, etcétera, Muy. etcétera, etcétera. Ahora, que hagamos la crítica a estos comportamientos no significa tampoco que nosotros no tengamos comportamientos biológicos heredados. O sea, que seamos una tabla en blanco, una tabla rasa que es totalmente educable, ¿sí?, ¿no? De cero, falso. Nosotros tenemos un montón de determinantes biológicos. Claro, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con el concepto de la libertad humana frente a los determinantes biológicos? Igualmente, querido amigo, según lo que sabe hoy la biología, de lo que tenés gran conocimiento, ¿cómo se transmite el comportamiento? Mirá, yo por empezar diría, siempre hay un problema con lo que sabe la biología, porque lo que saben son los biólogos. Pero está bien, yo entiendo, lo digo así para que Para poner siempre en centremos en duda que lo que hablan tengas. personas. A ver, producimos hormonas, tenemos cierta estructura neurológica, no tenemos cualquier estructura, tenemos una estructura cerebral X que viene del pasado evolutivo y que sabemos que hay ciertas funciones cerebrales, hay ciertos neurotransmisores que promueven ciertos comportamientos, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que a grandes rasgos podemos decir. Voy a hacerle una pequeñísima aclaración a quien nos escucha. Según la biología, con todos los límites que Eduardo acaba de ponerle, con toda razón, lo único que se sabe que se transmite son características, digo, físicas, de todo tipo, no comportamentales, según lo que No, yo te sabe la diría, pero biología. yo te diría que sí se Corríjame, sabe. querido. Sí, no, sí, 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 sabemos que se transmiten características comportamentales, ¿Cómo? ¿sí? No de la misma, no con el mismo conocimiento No, no, a ver, objetivable claro, que el que tiene la transmisión de es un características, tema, ¿es digamos, así? claro, a ver, Bien. convengamos que es un tema un poquitito más complicado. El color de ojos, por ejemplo, se transmite de una Claro, manera en la que es absolutamente predecible. Esto ya no sería tan exactamente. así, pero escuchemos a No, quien bueno, sabe. porque, Todo porque es más tuyo, Eduardo. complejo genéticamente hablando, es más Bien. complejo. O sea, no, yo no puedo decir, acá tengo 1, 2 o 3 genes que tienen que ver con esto. Salvo, podría pasar que yo, bueno, si tenga una disfunción, ¿no?, neurológica profunda y que pueda atribuirla a un gen, o un par de genes, ¿sí? Pero bueno, es lo disfuncional. Y acá no estamos hablando de una patología, estamos hablando de el comportamiento común que hace a la condición humana. Y traté de evitar la palabra naturaleza humana, que es como un poquito más fuerte, Sí, sí. ¿no? Pero bueno, eh, pero hay una naturaleza humana, o sea, no somos un ser angelical, espiritual, etcétera. Tenemos una corporeidad que está engarzada en la historia evolutiva. El dato interesante es, hay una película que yo recomiendo, si alguien quiere entender el tema de la sociobiología, que es una película de Len Resné, que es Mi tío de América. Entonces, si alguien quiere ver qué es el pensamiento de Henri Laborit, que es un sociobiólogo francés, ¿sí? Entonces, si alguien quiere entender, es una gran película para entender esto. Un poco lenta en su devenir, etcétera, Bueno, pero sí, si como uno todo tiene el cine, paciencia, vale. dicho Vale, así en términos analfabetos, como todo el cine viejo, ¿no? está bien. El cine no Pero, yankee, no pero es entretenido, pero interesante, bueno, obvio. y yo de hecho tomé dichos de esa película donde
Henri Laborit dice, si queremos resolver el problema de la guerra, la violencia, etcétera, tenemos que entender mejor el cerebro, estas bases evolutivas del comportamiento humano. Yo creo que es un postulado falso. Obviamente Pierre Tournier lo criticó, un epistemólogo francés, diciendo, entonces le tenemos que dar el poder a los biólogos, a los neurobiólogos, ¿no? Que son los que más sabrían del funcionamiento cerebral. Ya vivimos estos 2 años lo que significa ese poder biomédico, así que vale la advertencia. Ahora, yo acá tomaría una frase de Steve Jones, genetista inglés, que te dice, cuidado, la historia de la vida humana la tenemos que escribir al morir, no al nacer. Le está advirtiendo contra esta idea de que venimos determinados en nuestros comportamientos sociales e individuales. Yo diría, tenemos determinantes, porque por supuesto nos condicionan, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo burdo, pero que vale. Si yo mato a una persona de hambre, la coloco biológicamente en una disposición a hacer ciertas cosas que probablemente no haría si no estuviese muerta de hambre. ¿Se entiende? Sí, sí. Son sus ganas de Como un ejemplo. sobrevivir. Sí, sí, lo van a llevar. Exacto. Pero las ganas de sobrevivir tienen como una presión biológica, no es solo una construcción cultural. Y ¿no? por algo uno no se puede suicidar ahorcándose Tan o dejando de fácilmente. respirar. No, algunos pueden, pero bueno. ¿En serio puede? Dejando de respirar sin ayudarse de otra manera, yo no puedo dejar de. No, me puedo ahorcar, digo, pero no. Sí, No, me claro, puedo fíjense, colgar, pero no nadie puedo puede dejar de respirar. voluntariamente hay un mecanismo fisiológico por el cual yo no puedo reprimir la respiración voluntariamente todo A lo que eso me quisiera. refería, claro. Sí, está claro, está claro. Entonces, bueno, este es el. Entonces, lo que está diciendo Steve Jones es, no podemos decir, juzgar la vida de una persona por lo que es biológicamente al nacimiento, ¿sí? Sino que tenemos que juzgar la vida de la persona después de su muerte, o sea, de lo que podemos contar sobre todo su devenir, que tendrá, insisto, condicionantes biológicos o determinantes biológicos, pero también tiene condicionantes y determinantes culturales y también tiene decisiones que la persona toma. Y una vez puede decidir incluso contra esos determinantes culturales. Uno entendió, comprendió cierta cuestión. Hay algo misterioso en el problema de la conciencia humana, de la conciencia de la existencia. Sin actividad neurológica no hay conciencia del yo, pero no sabemos cómo toda esa actividad neurológica produce este mundo virtual que es tengo conciencia de que existo, ¿no? Sí, Bueno, obvio. Esa Pero conciencia será es la que a mí motivo a de veces otra charla, sabe esa Eduardo, ¿no? conciencia es pero es la que a mí me hace decidir, bueno, puedo elegir esto o esto, a pesar de, por supuesto, vuelvo a insistir, no decido totalmente en el vacío, decido en una cultura, pero en cierto momento yo puedo decidir, yo podría decir, no sé, en un mundo donde la esclavitud era moneda corriente, hubo quienes dijeron, no, ¿sí? Bueno, Obvio. se oponen a una visión cultural de la época y toman una decisión, ¿sí? Entonces, no podemos negar totalmente, porque, a ver, si no aceptamos la libertad humana, esto me parece interesante, y nos regimos por el determinismo biológico, bueno, no hay cultura posible. Primero porque no hay culpa frente al crimen. El crimen es, bueno, no habría diferencias un acto culturales, ¿no? No, pero aparte Porque la el biología crimen, es la misma de la especie. la biología pues la misma, pero pues sí puede haber diversidad cultural, porque la biología no es, dentro de la misma especie hay un montón de diversidad biológica y podríamos suponer que también esa diversidad biológica llevaría a una diversidad cultural. Hasta ahí está. Okay. Pero si yo soy solo lo que mi biología determina, por lo tanto no soy responsable de mis actos. Obvio. Es, es mi herencia biológica. Con lo cual, no hay cultura posible, porque no hay ley posible. No, pero aparte, La como ley explicación. es la ley de la naturaleza. Como explicación, digamos, para explicar las variaciones comportamentales dentro de una misma sociedad, es mala.
porque como vos Sí, bien por decís, supuesto. A la ver, mayoría de nosotros una tenemos, sociedad era esclavista en algún tiempo, en algún lugar, y sin embargo hubo gente que no lo fue y a partir de ahí se propició un cambio tiempo después. Es decir, por supuesto, tenemos culturas que han pasado por momentos muy violentos, después momentos de muchísima menos violencia, la violencia nunca cero, ¿sí? Y sin embargo, digamos, genéticamente siguen siendo eh, lo mismo, ¿no? No ha habido un cambio genético en los pocos siglos que puede durar esta historia que otra algunos quieren. aclaración sobre la transmisión genética, según lo que la biología sabe hoy, a vos que estás escuchando, es que se transmite lo que tu carga genética, nada de lo que vos hagas a lo largo de tu vida se va a transmitir en sí. Se tiene que plasmar primero a través de la herencia, a través de la reproducción de aquellos que tienen determinada característica y a lo largo de mucho tiempo. Bueno, continúe, querido Bueno, Eduardo, y siempre así corríjame. que sí, después en algún momento tendremos que hablar de la epigenética y vamos a ver que hay aspectos de lo que se vive que sí pueden marcar a las generaciones que siguen, Ok, que es me interesa. complicado. Yo obviamente conocía de la existencia de la sociobiología, de sus postulados muy, muy, muy básicos. No recuerdo su historia. ¿De qué No, época es es? el origen de la definición de la sociobiología es un libro del 75 de Edward Wilson, 1975. Ok. ¿Sí? Estas teorías, buenas o malas, humanas, con alcances mejores o peores, en manos de fanáticos deben hacer estragos. ¿Sucedió Bueno, con lo que esta? pasa que, Porque digo, no, las lo que pasa que, teorías, se parece mucho a una teoría que debe haber inspirado al nazismo, a cosas parecidas. eh, bueno, por supuesto a Wilson lo acusaron de nazi que no lo es. Y yo diría al revés. Eh, a mí el fanático en este sentido me preocuparía menos, porque el fanático es muy explícito. El problema es que estas teorías percolan de manera silenciosa en una imagen de la condición humana, donde uno, pensemos en el libro de Richard Dawkins, un sociobiólogo o heredero de la sociobiología, El gen egoísta. Llamarlo así implica de alguna manera una idea de que la naturaleza humana biológicamente es egoísta. ¿Se entiende, no? Sí, sí. A partir de ahí puedo hacer una lectura, ¿sí? Y no es casualidad que nosotros tengamos este libro a comienzos de la década del 80. Bueno, Sí, que pensemos fue. en la revolución conservadora de la década del Sí, 80, que es obvio. una revolución sostenida básicamente en un discurso hiperindividualista, ¿sí? Y digamos, me parece un problema sostener que la biología domine el comportamiento social humano y sostener la inversa, el Sí, sí. desconocimiento de que la biología, ¿sí?, condiciona el comportamiento humano. Sí, sí, Las dos que cosas son riesgosas. ir a O lo sea, contrario, que es, digo, la somos respuesta a todo esta, lo que claro, no queramos puede ser. ser, y en verdad no es Claro, así. la respuesta a esta no es la negación de la biología humana. Esto me parece un punto importante, porque muchas veces se cae en este punto, en decir, Obvio. bueno, eh, famoso tema de cómo me percibo a mí mismo, etcétera, etcétera. Bueno, no es tan sencillo. No es tan Sí, sencillo para nada. Sí, sí, y tampoco es tan sencillo, sí, sí, nos apoyamos en la percepción. Lo que pasa es que el mundo o real sea, no tiene que ver solo con la percepción lo que quiero uno decir tenga de esto uno mismo. porque es muy fácil demonizar a la biología, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Porque en el acto de ir contra ese supuesto determinismo, al haber demonizado la biología, podemos caer en una trampa muy grave que es un hiperindividualismo subjetivista que es parte de lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Sí, pero que El aparte mundo no, es, o sea, no, para resumirlo, es yo soy la medida de todas las cosas. obvio, y Mi subjetividad es la medida de las cosas. totalmente. Y esto es bastante severo y grave, Sí, ¿sí? e Bueno, me parece inexacto, que es porque un hasta que punto. venga un Por verdulero supuesto es y te falso. llame de una Por manera, supuesto,
No, diferente a es la que falso vos percibís de vos y mismo además, y no tengas mirá, manera de convencerlo de que sos otra cosa y que te diga sí, ¿no? digamos que yo voy a decir, voy a tomar siempre el tema de los últimos años porque la gente lo vivió. Eso llevó una respuesta neurótica, para ponerle un nombre, Sí, sí. frente al COVID, porque de repente se me acabó el subjetivismo, fue todo un condicionamiento de la realidad durísimo, y reaccioné de la manera más dogmática posible, porque de repente todo mi subjetivismo cayó totalmente. La realidad me impuso algo que no puedo controlar en nada, Pero y traté obviamente. de controlarlo. Bueno, es interesante, Pero entonces hay el que tener grupo cuidado. nos impone su visión de No, está nosotros. bien, el grupo, Olvídate, ya con eso. pero básicamente fue aceptado, digamos, pero porque de repente todo eso, de repente yo dejé de ser la medida de las cosas. La medida de Obvio. las cosas era el virus. Ahora, Eduardo, la transmisión del comportamiento en comparación con la transmisión de las características físicas, por ejemplo, ¿es igual de sólida según el conocimiento A ver, oficial hoy? Digo, yo ¿y te podría decir, en qué consistiría? yo te podría decir que sí, ¿sí? Y te voy a decir que sí, ¿por qué? Porque si no, creo que entramos en el terreno resbaladizo de querer negarlo, ¿no? O sea, esto no significa que yo pueda decir, tengo acá este grupo de genes que determinan que yo me comporte de esta O manera. sea que ya ahí te Pero marco una, te voy a hacer de abogado del diablo con todo cariño y respeto. Si tenemos un padre con ojos claros, una madre con ojos claros, sabemos que el hijo va a tener ojos claros. Ahora, en este caso, no tenemos el mismo nivel de predicción en cuanto a comportamiento, ¿es así? no, por supuesto, es mucho más complicado, ¿sí? Por supuesto. Pero que sea más complicado no quiere decir que lo tengamos que negar en parte No, porque nos enoja comparto, o en comparto parte eso. porque nos parece políticamente correcto. Lo Pero sé, mira, pero yo ¿cómo quiero poner un sería? Hablemos ejemplo, del cómo, que querido Eduardo. quiero poner un Decime. ejemplo de un trastorno que, bueno, no sabemos si es un problema congénito, o sea, un problema del desarrollo, si tiene componentes genéticos. ¿Sí? A priori podemos asumir que es un problema del desarrollo. Pero, mirá qué interesante. En la década del 60, cuando Bruno Bettelheim habla del autismo, ¿sí? Va a decir que los chicos que desarrollan autismo lo desarrollan porque son hijos no deseados. ¿Está bien? Sí. Y hoy decidimos que el autismo, o definimos por muchos estudios cerebrales, etcétera, es un problema, es una cuestión de congénita del desarrollo C. Por lo menos congénita quiere decir que no sabemos si es hereditario, pero que es un problema del desarrollo neurológico, ¿sí? No tiene nada que ver con ser deseado o no ser deseado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos padres pagaron en sus vidas con una culpa que no tenían? Por Ah, esta obvio, idea obvio. bueno, entonces, fíjense que el dato interesante acá es que a veces negar la biología puede ser tremendamente cruel, porque aparentemente parece ser cruel siempre el discurso del determinismo biológico. Ahora, negarlo Sí, puede es ser igual. igual de cruel, ¿no? No, y aparte Entonces, igual de necio. por Sobre todo supuesto, necio. pero aparte, a mí la necedad me preocupa menos que la crueldad, ¿no? A mí no Sí. me preocupa más la Porque necedad, igual creo que pero respeto tu la punto de necedad vista. puede llevar a la crueldad, sí, está claro, está bien, ¿no? Igual estás diciendo algo que es importante, que me parece, siempre nos podemos preguntar cuánto tenemos que saber. Y a veces es bueno no saber algo, pero a priori siempre es bueno mejor saber que ser un ignorante, ¿sí? A priori, ¿no? Planteémoslo así. Al teórico de la sociobiología, no recuerdo el nombre del que vos hablaste, al final, ¿cómo le Edward fue? Wilson. ¿Lo denostaron por completo por nazi? No, a mí me parece, a ver, a mí te vuelvo a insistir, me parece que la sociobiología resuelve problemas del comportamiento animal claramente, que era una paradoja para el darwinismo, y los resuelve, ¿sí? O sea, hace un postulado interesante sobre el problema de la herencia y el parentesco, ¿sí? En el determinante de los comportamientos sociales que me parece que es interesante. Vuelvo a insistir, para mí el problema de Wilson es que lleva esto a un problema de la ética humana, donde yo podría decir,
yo debo reflexionar sobre esto, debo conocer esto, pero no debo pensar que esto determina la legitimidad o la ilegitimidad de los comportamientos humanos. Porque, vuelvo a insistir, el problema es, si yo me comporto de una cierta manera porque tengo la pulsión biológica por hacerlo, dejo de ser responsable del acto que estoy cometiendo. Y eso es algo a lo que no podemos renunciar. O sea, a la idea de libre elección en el ser humano no podemos renunciar, sino la cultura en la que vivimos no es posible. Nuestra cultura se basa en la idea de que yo soy responsable de lo que hago. Hay mucho filmado sobre esto, y grabado, y escrito, etcétera, sobre este problema. A mí siempre me gusta mucho la película M, el vampiro de Düsseldorf, película de Fritz Lang, 1931, donde hay un juicio que hacen los criminales a un asesino serial de niños, que él dice, yo no puedo controlar mi comportamiento, pero todos ustedes sí. Bueno, pero queda aparte, claro que una si persona miramos, así, de todas maneras, no puede estar libre. si No puede estar libre. evaluamos el mundo real, son muy pocos los violentos en comparación con los no violentos, así que también, y hay una diferencia entre el comportamiento de un grupo y el comportamiento de otro, así que digo, una explicación más compleja y completa sería pensar que existe la posibilidad de controlar determinados impulsos. Por supuesto. Sigo aclarándole a quien nos escucha que el comportamiento humano, al fin y al cabo, es un misterio. O sea, no es posible predecirlo con total exactitud, así que digo, todas las explicaciones, al fin y al cabo, son a priori tan válidas como otras, digo. Y ahí es donde apostamos. Sí, sí. O sea, siempre apostamos a ese pequeño margen que nos queda de indeterminismo, o sea, de algo que no podemos predecir, personal y social. Digamos, en algún punto, nosotros podemos hacer muchos juegos predictivos y muchos se terminan cumpliendo a corto plazo, ¿no? Digo, yo podía darme cuenta que iba a pasar en la Alemania de la depresión, ¿sí? Para poner un ejemplo harto evidente. Sí, sí, sí. Pero, a largo plazo, yo no puedo decir qué iba a pasar con la historia humana. Bueno, querido Eduardo, ha sido más que interesante como siempre. ¿Querés cerrar con algo que no haya salido en esta charla? A mí me dijeron muchas veces, como me toca hablar a veces viernes, jueves, ¿no? Me dice, bueno, nos arruinaste el fin de semana. Bueno, espero no haberle arruinado el fin de semana a nadie, ¿sí? Y todo esto es solo para pensar y posicionarse en el mundo, ¿sí? Tener una forma de acción en el mundo. Y sobre todo para pensar, que siempre es mejor que no pensar. Sí, como decía Hannah Arendt, al menos quiero comprender. En mi condición humana, al menos quiero comprender. Gran cierre. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho esta charla. Bueno, espero que nos encontremos dentro de poco. Así será. Hasta luego. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.